Una vez más te damos la cordial bienvenida a tu programa Hoy en Historia la Biblia. Te damos gracias a nombre de CCBM Broadcasting y tu canal. Aquí estaremos hablando una vez más acerca de si Jesucristo es hombre o Dios, o hombre y Dios, o solamente hombre o solamente Dios. Hemos estado hablando acerca de eso y hemos estado oyendo diferentes argumentos de científicos, de filósofos, de historiadores, de grandes predicadores, de grandes evangelistas, etc. Pero la importancia de nosotros es ver y poder escuchar la voz de Jesucristo en nosotros y saber quién es Él, quién es el que dirige nuestras vidas y a quien le damos nuestro compromiso. Pero antes de eso vamos a ver un video. Y este video que vamos a estar viendo en este día, vamos a hablar acerca de la vía dolorosa del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo es muy importante. Estos videos nos dan una vista externa acerca de Israel y el tiempo de Jesucristo, y los usos y costumbres también. Pero vamos primeramente a ver este video y regresamos. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, La Vía Dolorosa, donde caminaremos hoy, es la calle que en nuestros días y en una Jerusalén que ha cambiado con los siglos, conmemora de forma tradicional el camino que Jesús hizo por última vez rumbo al Calvario. La gente le seguía en este camino doloroso por curiosidad, otros por odio, pero también por un dolor profundo por lo injusto que estaba sucediendo en aquel momento. No sé qué pensamientos y sentimientos te surgirán a ti siguiendo estas calles, pero sí es importante que meditemos en los últimos momentos de Jesús en esta tierra, pues encontraremos algo que no se puede comprar con dinero. Por siglos se han hecho peregrinaciones a la antigua ciudad de Jerusalén, y especialmente para visitar los lugares que recuerdan la pasión de nuestro Señor. Nos encontramos en la fortaleza de Antonia, que está ubicada al noreste de la ciudad vieja de Jerusalén y al norte del monte del templo, y cerca de la Puerta del León. Hoy se puede pasar por el Arco S. Homo y visitar varios lugares en Jerusalén, de los que constituyen la tradición del camino al Calvario. En el Arco S. Homo se cree es donde Pilato se dirigió al pueblo presentando a Jesús y a Barrabás, para que el pueblo tomase una decisión, y donde el pueblo alborotado gritó que sea soltado Barrabás y que Cristo sea crucificado. Aunque la arqueología dude que la fortaleza de Antonia sea el verdadero lugar del juicio de Jesús, se cree que sí fue allí donde el apóstol Pablo, años después, y como lo registra el libro de Hechos en el capítulo 23, fue protegido por la guardia romana. El apóstol Pablo había realizado la purificación y había subido al monte del templo, y cuando fue identificado por unos judíos, el pueblo se alborotó. Si no fuera por la intervención de la guardia romana, le hubieran quitado la vida. La peregrinación tradicional al Calvario sigue descendiendo por la Vía Dolorosa y recorriendo diversos puntos durante el camino. Esta peregrinación ha sido especialmente coordinada por los franciscanos a partir del siglo XIV. Los griegos ortodoxos identifican un lugar muy cercano del Arco S. Homo, en la misma calle de la Vía Dolorosa, en donde hoy se encuentra la iglesia del Pretorio, como la prisión donde Cristo fue encarcelado, como también el lugar donde estuvo preso Barrabás, mientras esperaba la condena de Pilato. En este lugar se encuentran varios tipos de celda que fueron cavadas directamente en la roca.
A unos pasos de allí, también existe lo que se conoce como Litóstrotos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19:13, escribe: Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar que se dice Litóstrotos y en hebreo Gabata. El término que se encuentra solo en Juan se refiere a un pavimento quizá de mármol o teselado, de mosaico, pues la palabra litos, por lo que el término Litóstrotos está formado, indica en griego la piedra. Este sitio servía como lugar de juicio romano, probablemente alguna forma de elevación, pues el término arameo Gabata, que el mismo versículo utiliza para indicar al lugar del juicio de Pilato, nos hace pensar en eso. Parece que los dos nombres, Litóstrotos y Gabata, se debieron a diferentes características del lugar donde Pilato, frente al pretorio, condenó a muerte a Jesús. Litóstrotos a la naturaleza del pavimento y Gabata a la configuración del lugar. Este lugar fue también una plaza romana en donde existía un mercado y por donde transitaba el pueblo y en donde también había un asentamiento del ejército romano para controlar los movimientos de la ciudad. Aún hoy se pueden ver las piedras talladas para evitar el deslice de la caballería romana o los juegos de los soldados romanos utilizados como distracción. Entre ellos se encuentra uno llamado el Juego del Rey, un juego de dados en el que se burlaban de un prisionero llamándolo rey, tal como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Algunos sugieren que el Litóstrotos está hoy ubicado debajo de un convento en la calle Vía Dolorosa, a algunos metros del actual nivel de la calle. Recordémonos que Jerusalén ha sido destruida en varias oportunidades y después reconstruida, por lo que las actuales calles de Jerusalén están a varios metros sobre el nivel que tenía la Jerusalén de los tiempos de Cristo. Pero hay otras opiniones basadas también en recientes descubrimientos arqueológicos sobre la posición de este lugar, probablemente cerca de la actual puerta de Jaffa. Por eso, hablando por un instante también del arco Ecce Homo, he aquí el hombre que se refiere al momento en que Pilato presentó a Cristo, que llevaba la corona de espinas y la ropa de grana, como se menciona en Juan 19:5. Podemos remarcar que los arqueólogos creen que este lugar no existía en tiempo de Jesús, y junto con lo que se cree ser la plaza del Litóstrotos, que hoy se encuentra debajo del convento en la calle Vía Dolorosa, datan del tiempo del emperador Adriano, del segundo siglo. De todas formas, estos lugares nos dan evidencias muy interesantes de cómo era la vida en la ciudad en los primeros siglos. La mayoría de los arqueólogos en la actualidad sugieren que el palacio de Herodes fue el lugar donde Jesús fue juzgado. Aquí nos encontramos sobre la Torre de David, donde se encontraba el palacio de Herodes al oeste de Jerusalén, cerca de la puerta llamada Jaffa. No solo la arqueología sugiere el palacio de Herodes como el lugar en donde Jesús fue juzgado, sino también otros autores de la antigüedad. Tanto Filón de Alejandría, el escritor de fines del siglo I, como Josefo, historiador del primer siglo, testificaron que los gobernadores romanos de la Judea romana, que gobernaban desde Cesarea Marítima en la costa, se quedaron en el palacio de Herodes mientras estaban en Jerusalén, y que llevaron a cabo sus juicios en el pavimento inmediato fuera del palacio y azotaban a los culpables en el mismo lugar. Josefo indica que el palacio de Herodes está en la colina occidental y recientemente, en el año 2001,
se han descubierto bajo una esquina de la ciudad, en la puerta de Jaffa, ruinas del palacio de Herodes. Sería aproximadamente en este lugar. El palacio de Herodes en Jerusalén se alzaba a lo largo de la muralla occidental de la ciudad, en el área hoy ocupada por el barrio armenio, empezando por el norte, en el edificio Kislev, que es una estructura militar de la era otomana, erigida en 1834 y terminando en el monte Sión. Consistía principalmente en dos alas del palacio situadas al norte y al sur de un gran jardín. Inmediatamente al norte del complejo, en la zona de la ciudad de hoy y la puerta de Jaffa, Herodes erigió 3 enormes torres como protección adicional y último refugio en caso de peligro. Recientemente se realizó un reexamen de un pavimento de piedra desigual en el palacio de Herodes, que se cree era el Litóstratos mencionado en Juan 19. Los arqueólogos sospecharon la importancia religiosa histórica del sitio cuando descubrieron parte de los muros de la fundación del palacio y un sistema subterráneo de alcantarillado que se cree data de hace 2000 años. Algunos arqueólogos, incluyendo Shimon Gibson, un profesor de arqueología de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, creen que el palacio de Herodes coincide con la evidencia en el sitio. Recordemos las experiencias vividas por Jesús ante Pilato y su camino al Calvario. Muy pronto por la mañana del 6º día de la semana, Pilato fue interrumpido de su sueño por los sacerdotes, por los jueces del Sanedrín y por una turba con el pedido de decidir el caso de un culpable de muerte. Habían llevado a Jesús atado y resguardado por soldados. Pilato no sabía a quién habían traído hasta que vio a Jesús. Pilato esperaba ver a un criminal con un rostro marcado por la culpa y la maldad, pero en vez de esto vio a Cristo con un rostro sereno que reflejaba bondad a pesar del sufrimiento que ya había cargado y que reflejaba la firma del cielo. Pilato preguntó a los acusadores: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Los sacerdotes no tenían una acusación concreta y evadieron la respuesta. Pilato preguntó otra vez por la acusación, a lo que ellos respondieron: si no fuera culpable, no te la habríamos traído, es reo de muerte. A pesar de que Pilato percibió que era inocente y que los sacerdotes lo estaban culpando injustamente, Pilato estaba en un dilema. No quería la oposición de los sacerdotes. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús respondió: tú lo dices. Y su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. Pilato quería escuchar a Jesús y su defensa, pero Jesús no respondía palabra. Afuera, los sacerdotes del Sanedrín habían levantado al pueblo, que gritaba cada vez más enfurecido que lo crucificara. Pilato estaba muy confundido. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Impacientado por el grito del tumulto, salió y declaró que no hallaba culpable a Jesús. Los sacerdotes y dirigentes de Israel presionaron a Pilato diciendo que revolucionaba al pueblo y que su actitud estaba en contra del César. Al oír que era de Galilea, lo envió a Herodes, que se encontraba en la ciudad. Atado y escoltado por soldados, fue llevado al tribunal de Herodes. Herodes interrogó a Jesús con muchas palabras, pero Jesús se mantuvo en silencio. Herodes pidió un milagro de Jesús. Herodes, que había dado orden de decapitar a Juan el Bautista, dijo a Jesús que tenía poder para liberarlo o condenarlo, y pedía respuesta de él.
El silencio de Jesús lo irritó. Finalmente dio la orden de vestirlo de púrpura y se unió al pueblo en el escarnio a Jesús. Pero no se atrevió a ratificar la condena de muerte. Lo envió nuevamente al gobernador romano Pilato. Pilato se indignó al ver nuevamente a los judíos trayendo a Jesús. La esposa de Pilato le advirtió que no tuviera parte en la condena de Jesús, pero los sacerdotes y la multitud insistían en que ratificara la condena del Sanedrín. Decidió azotarlo para calmar el furor del pueblo. Los soldados lo trataron con terrible crueldad, esperando obtener de Jesús un rostro diferente, que exprese los rastros de un criminal. Pero la serenidad de Jesús, en medio de la terrible ejecución que rasgaba sus espaldas, enfureció aún más a los soldados. Finalmente Pilato recordó la costumbre de soltar a un reo para las fiestas judías. Mandó traer a Barrabás, colocándolo junto a Jesús, con su cuerpo quebrantado y sangrando, y los presentó ante el pueblo preguntando: ¿a quién queréis que os suelte? El pueblo enfurecido gritó: ¡a Barrabás! Y pidieron la crucifixión de Cristo. Jesús estaba ante el pueblo vestido de púrpura y con una corona de espinas que traspasaba su frente. Oía al pueblo que había amado y que había ayudado tanto con sus mensajes y milagros, gritando: ¡crucifícale, crucifícale! Pilato intentó nuevamente liberar a Jesús, pero el pueblo estaba alborotado y clamaba: ¡crucifícale! Finalmente, Pilato tomó agua y se lavó las manos, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Caifás dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Caifás no solo predijo la muerte de Jesús, pero por la humanidad, sino también trajo sobre la nación judía un sufrimiento que carga aún hasta el día de hoy. Al cruzar la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la pesada cruz fue colocada sobre el debilitado cuerpo de Jesús. Jesús caminaba con pasos tambaleantes, pero en vez de recibir compasión, se burlaban de él. Cayó al suelo por su gran debilidad. Le obligaron a continuar llevando la pesada cruz y nuevamente cayó al suelo. Los soldados, viendo que no conseguía llevar la cruz, obligaron a Simón de Cirene, que justo regresaba del campo, a que cargara la cruz de Jesús. En este lugar, la tradición dice que Simón ayudó a cargar la cruz de Jesús. Jesús continuó su trayecto tambaleante rumbo al Calvario. Jesús era seguido por una gran multitud. Entre ella había muchas mujeres que habían sentido humana compasión al ver los sufrimientos de Jesús, aunque no conocían realmente al Maestro. Jesús, a pesar de estar debilitado y sufriente, no perdió la oportunidad al ver el corazón quebrantado de las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús estaba advirtiendo a las mujeres de la terrible destrucción que sobrevendría a Jerusalén, la cual se cumplió en el año 70. En este lugar, también la tradición dice que fue donde Jesús se dirigió a las mujeres con su mensaje de compasión. ¿Y los discípulos? ¿Dónde estaban? Los discípulos temerosos seguían desde lejos. ¿Dónde hubiéramos estado nosotros? Hoy necesitamos a este Jesús, el que nos ama tanto. Sentimos necesidad de alguien que nos pueda cambiar, que pueda traernos paz, esperanza y gozo, y que lleve nuestra cruz. Es cierto, Él llevó nuestra cruz. La carga más pesada es nuestro pecado. Sigamos las pisadas de Jesús al Calvario, donde podemos descargar todo lo incómodo y lo terrible de nuestra vida y poder recibir algo mejor aceptando a Jesús. Qué terrible camino que hizo Jesús rumbo al Calvario. Qué terrible sufrimiento el que pasó nuestro Salvador por amor a nosotros. El mundo también será muy pronto destruido como lo fue Jerusalén. Permitamos que este recuento del camino del Calvario también abra nuestras mentes y corazones y decidamos seguir a Cristo hasta el glorioso día de su venida. Y regresamos una vez más con ustedes.
Hemos estado viendo en nuestro programa pasado acerca de si Jesucristo estaba viviendo una mentira, o qué es lo que lo motivó, o que su vida, y qué es lo que pronuncia, vamos a decirlo en ese sentido, el ser Dios o el ser hombre. Es importante que nosotros conozcamos todas estas cosas, que podamos reconocer quién es Dios y quién es Jesucristo, cuál es su deidad, tanto divina como su deidad humana. ¿Y por qué digo esto? Porque es imperativo que tú y yo reconozcamos qué es lo que hizo Él para poder ejecutar los milagros que hizo, la forma en la que habló, en la que actuó, cómo Él fue en un sentido perfecto, y sin pecado. Pero es importante también reconocer su humanidad, no solamente una divinidad como el Hijo de Dios o Dios, pero también como el Hijo de Dios y hombre. ¿Por qué digo eso? Porque entonces podremos ver su forma de caminar, la cual nosotros deberíamos en un sentido imitar, como nos dice el apóstol Pablo. Pero hablamos acerca de que Jesucristo no pudo haber vivido una mentira. Inclusive dijimos en nuestro programa pasado que Él enseñó que Dios opinaba y estaba en contra de la mentira y de la hipocresía, por lo que no lo habría estado haciendo por complacer a su Padre. Ciertamente, puede ser también un mito o puede ser un beneficio a sus seguidores el que Él se pronuncie como Dios o como hombre, como mentira, como hipocresía, como tú lo quieras poner, ya que todos menos uno fueron martirizados en lugar de renunciar a su señoría. Cuando decimos fueron martirizados, estamos hablando de sus apóstoles, de sus seguidores, de los discípulos. Y conocemos todos menos uno, también comentamos que en una forma u otra, inclusive Judas, aun cuando él lo traicionó y no creía que Jesucristo, o posiblemente no creyese que Jesucristo fuese Dios, él mismo se dio cuenta de lo que era. Aun cuando él no se arrepintió de lo que hizo, porque no podemos justificar o no podemos especificar de que él se hubiera salvado. ¿Por qué? Porque en su corazón no hubo un arrepentimiento como tal. ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando de que los discípulos de Jesucristo, después de haberse ido al siguiente nivel y ser apóstoles, cada uno de ellos conservó ese compromiso que tenía con Jesucristo. Y si lo conservó fue porque ellos mismos pensaban, creían, que Él era el Dios verdadero. Pero la pregunta resurge una vez más. ¿Creían en realidad sus apóstoles que Jesús era Dios? Vamos a ponerlo en esta forma. Durante los 3 años que ellos caminaron con Jesucristo, en una forma u otra lo creían y no lo creían. Cuando decimos lo creían y no lo creían, ellos sabían que Él era el Mesías y que por la forma en la que hablaba, en la forma en la que actuaba, caminaba y los milagros que Él estaba haciendo, tenía que ser forzosamente el Mesías. Sin embargo, ellos tenían también otras expectativas, como todo ser humano. En una forma, ellos tenían o convenían de que si Él era el Mesías y Él se iba a coronar como rey, pues es obvio que ellos iban a tener alguna función específica y especial dentro del reino en el momento de que ellos estaban siguiéndolo y estaban siendo instruidos por el mismo futuro rey. Claro, que al momento de que Jesucristo fue arrestado y crucificado, en ese instante todas las expectaciones de que si fuese o no fuese el Mesías se desvanecieron, o de que si fuese o no fuese el rey, también se fueron a la oscuridad. Y cuando decimos se fueron a la oscuridad, pasa mucho con nosotros, porque cuando llega un problema o llega una dificultad a nuestra vida,
normalmente ocultamos lo que creemos de Dios y lo ponemos a un lado como si lo pusiéramos en una cajita, y sacarlo solamente cuando Él vaya a funcionar en nuestras vidas. En una forma u otra era lo mismo, o fue lo mismo que ellos hicieron cuando Jesucristo fue condenado, arrestado y condenado. Todos ellos, inclusive la Escritura nos dicen que ellos mismos le preguntaron a Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora? Pedro, vamos a ponerlo en esta forma, su descontento de que él no se hubiese coronado como rey en ese momento, él dijo, pues voy a regresar a pescar. Y cuando decimos voy a regresar a pescar, él estaba diciendo, ya todo terminó. Incluso la Escritura nos dice que él mismo, antes de decir eso, y una vez de que Jesucristo fue arrestado y estaba en su juicio, él lo negó 3 veces. Claro que hubo un arrepentimiento, pero todavía no había un compromiso al 100, vamos a ponerlo en esa forma, con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban en la expectativa. Sin embargo, hoy día sabemos que sí lo es el Mesías y que sí es el Hijo de Dios e inclusive que Él es Dios. Lo mismo que los discípulos, después de haberlo visto en su resurrección y de haber convivido con Él, inmediatamente ellos certificaron en su ser y en su fe de que estaban sirviendo al Dios, al Creador del universo y de la tierra, no solamente a un Mesías, no solamente a un Salvador, pero que ese Salvador también tomaba la oficina o el oficio o el lugar de lo que es Dios. Claro que ellos mismos, antes de que empezara el movimiento de la iglesia, le volvieron a preguntar, ¿ahora tú vas a formar el reino? ¿O tú vas a tomar parte en este movimiento de crear el reino de Israel? ¿Vas a tomar tu lugar como rey? E inclusive Jesucristo, antes de subir a la derecha del Padre, Él mismo les dice a sus discípulos, no es el tiempo para que tú sepas eso. Y el tiempo lo dará el Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando también dentro de su humanidad. Recuerda esto, cuando Jesucristo resucitó también dentro de su humanidad. No resucitó como Dios, resucitó como humano, porque eso era el propósito de su sacrificio. Sin embargo, cuando Él sube a la derecha del Padre, Él sigue siendo un intercesor, y para que Él sea un intercesor, tiene que continuar dentro de su humanidad. Porque si fuese simplemente el subir y volverse a convertir o tomar su posición como Dios, no habría un intercesor como tal. Sin embargo, la Escritura nos dice que lo hay hoy día. Y que Él no se va a coronar como rey hasta los últimos de los tiempos. Pero ¿qué es lo que eso en realidad significa para nosotros como sus seguidores? Que lo podemos considerar específicamente como nuestro Dios, sí. 2, que Él es Dios, sí. 3, que Él sigue siendo humano en una forma para ser intercesor para nosotros en este caminar en el que seguimos pecando, sí. De que Él va a tomar una posición y que ha tomado una posición hoy día para seguir siendo nuestro intercesor y seguir educándonos, sí. Que Él es la mano derecha o que Él es el propulsor, y que Él es el que sostiene su iglesia, su gente, la respuesta sigue siendo sí. Pero ¿cómo lo tenemos que ver tú y yo hoy día? ¿Y cómo debemos de
no pintar una rayita, pero cómo debemos diferenciar su humanidad y su divinidad para que podamos caminar como Él caminó en esta tierra. Pero para esto, después de haber respondido la pregunta de que si sus discípulos o sus apóstoles creyesen que era Dios, y la respuesta sabemos que sí lo creyeron porque todos ellos sufrieron por Él, sabemos que no pudo haber sido una mentira su ministerio o su caminar. Sin embargo, en los ojos seculares, tenemos que ver dos cosas que nos van a ayudar a comprender aún más esa declaración, tanto humana como divina. Y son dos cosas. La primera, ¿sería que esa mentira trajera algún beneficio a Jesucristo el haber mentido de que fuese o no fuese Dios? La respuesta podemos decirlo en esta forma. Muchas personas han mentido para beneficio personal. De hecho, la motivación de la mayoría de las mentiras es un beneficio percibido para uno mismo. ¿Sí? Es ganar algo, ¿sí? Obtener algo, crear algo para nuestro beneficio. Sin embargo, ¿qué podría haber esperado obtener Jesús al mentir acerca de su identidad? ¿Cuál sería el beneficio? Pero para que nosotros veamos ese beneficio o podamos presumir un beneficio que hubiera ganado Jesucristo, tenemos que hacer otras preguntas también. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer tú y yo, es meditar en lo que dijimos. ¿Cómo crees en Jesucristo hoy día? ¿Como hombre o como Dios? Pero eso lo responderemos cuando regresemos después de este corte. Vamos a corte y regresamos. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en guerra, edificando hombres de verdad. Regresamos. Una vez más la pregunta dijimos, ¿cuál sería el beneficio de que Él mintiera? ¿Y qué podría esperar Jesucristo en esa mentira acerca de su identidad? Para la respuesta sería algo como esto. Lo que Él esperaría sería tener un poder. ¿Sí? El poder sería la respuesta más obvia para ese beneficio. Si la gente creyera que era Dios, tendría un poder tremendo. Es por eso que muchos líderes antiguos como los Césares, como sumos sacerdotes, reclamaron el origen divino de Jesucristo. El roce con esta explicación de que si eso era lo que quisiera Jesucristo, es que si Jesús rehuyó todos los intentos de moverlo en la dirección del poder, fue absoluta. Si en lugar de castigar a aquellos que abusaron de tal poder y vieron sus vidas persiguiéndolo, Él no lo refutó, pero tampoco tomó el poder que ellos clamaban que Él tuviera o tomara. Tampoco optó por llegar a los marginados, a las prostitutas o leprosos o enfermos, aquellos sin poder, creando una red de personas cuya influencia era menor que cero. A lo que quiero decir es esto. Aun cuando los del poder lo persiguieron pidiéndole, en un sentido u otro con trampas, el que Él ejecutara esa forma de poder o que la manifestara, no lo hizo. Entonces eso no era un beneficio para Él.
El otro es de que si él hubiera ido con gente a la que él sanaba y gente que era menor, o que no le hubiera dado ningún beneficio el presentarse como una persona de poder. Porque esa gente era gente que en el tiempo de Jesucristo, y inclusive hoy día, es un cero a la izquierda para toda la sociedad. No tienes dinero, no tienes poder, no tienes presencia, nadie te toma en cuenta. Entonces, ¿para qué él tuviera que sanar gente? Porque no lo hacía en una forma increíblemente pública en la que él se subiera al templo y diría, voy a sanar a X número de personas. Es como cuando tú vas a la iglesia. Hay iglesias hoy día que inclusive ordenan o que proclaman X día de la semana como un servicio de milagros o de poder. Eso no funciona así con Dios. Y eso precisamente es en lo que Jesucristo estaba en contra. En no mostrar un poder por mostrarlo. Era en mostrar el amor y la convicción de Dios por su creación. De una manera que solo podía describirse como extraño todo lo que Jesús hizo y dijo. Se movió diametralmente en la dirección opuesta del poder. Parecería que si el poder fuera la motivación de Jesús, habría evitado la cruz a toda costa. Sin embargo, en varias ocasiones, dijo a sus discípulos que la cruz era el motivo por la que él estaba en esta tierra. Su misión era morir por su creación. Otra de las cosas que debemos contestarnos es cómo traería un poder morir en la cruz romana. ¿Cómo le podría traer un poder? ¿Qué es lo que significaría eso? Si la muerte, por supuesto, pone todas las cosas en el punto de mira. Si mueres, quieren saber por qué fue. Pero no necesariamente te hace un héroe. Aunque muchos mártires han muerto por una causa en la que creían o creen, pocos han estado dispuestos a morir por una mentira conocida. Y cuando te digo una mentira conocida es como un soldado. Si un soldado va y defiende su nación en una guerra, él está dispuesto a morir por lo que él cree que esa nación merece. Pero sin embargo, si ese mismo soldado fuese a la guerra, y supiese que iba a morir por una mentira de una nación, no lo haría. Ciertamente, todas las personas para el propio beneficio personal de Jesús habían terminado en la cruz. ¿Qué es lo que quiero decir? Es de que todos aquellos que creían en Jesucristo en una forma u otra murieron mártires. Pero murieron mártires porque ellos mismos sabían y tenían la convicción de que Jesucristo es Dios. Y de que también no fue humano porque ellos convivieron con Él, vivieron con Él. Que se preguntaran cómo lo hizo, siempre lo hicieron. Pero eso es para ti y para mí conocer dentro de la historia. Y por eso es tan importante reconocer que Jesucristo, históricamente hablando, era humano. Para poder entender qué y cómo hizo lo que hizo. Que es un ejemplo dado a nosotros de cómo debemos de vivir. Sin embargo, hasta su último aliento, Jesucristo no renunciaría a su pretensión de ser el Hijo único de Dios. El erudito del Nuevo Testamento, J.I. Parker, señala que este título afirma la deidad personal de Jesús. Pero cuando decimos eso, tenemos que preguntarnos también, ¿acaso esa mentira o acaso el pretender ser hijo de Dios era para dejar un legado? Preguntémonos eso. Así que si Jesús estaba por encima de mentir para beneficio personal, tal vez sus afirmaciones radicales
falsificadas para dejar ese legado, que también sería absurdo. Si por la perspectiva de ser golpeado en una forma inmesurable y clavado en una cruz amortiguaría rápidamente el entusiasmo de la mayoría de los aspirantes a superestrellas para dejar un legado. Déjame explicarte esto. ¿Acaso tú, para dejar un legado, te martirizarías y permitirías que fueses mutilado? Cuando no supieras si ese legado iba a perdurar. Déjame ponerlo en este sentido. Pablo, él mismo, ¿qué es lo que él hubiera pensado cuando iba a ser martirizado? Cuando le iban a cortar la cabeza los romanos. ¿Qué es lo que tú piensas que él hubiera pensado cuando iba caminando hacia ese lugar de ejecución? Sabemos que no caminó pensando cómo puedo salirme de esta, o cómo puedo evitar que me corten la cabeza. ¿Qué es lo que puedo decir o probar para que de lo que he dicho es verdad? Sin embargo, no lo hizo, no hubo ningún esfuerzo en esa forma. ¿Por qué? Porque él sabía a dónde iba. Y la pregunta es, ¿tú sabes a dónde vas? Él tenía la convicción de al que él servía no solamente fue hombre, pero que es Dios. ¿Tú tienes esa convicción de saber a dónde vas cuando tú vas a morir? Eso va ligado con lo que estamos hablando acerca de que si Jesucristo fue o no lo fue, si era hombre o fuese Dios o fuese hombre. Va ligado en dónde vas a terminar tú. Sí, en lo que estamos hablando hay un hecho inquietante cuando decimos y hablamos acerca del legado. Como te decía, Pablo, Pedro, Mateo, Santiago, ninguno de ellos se imaginaba que hoy día, después de 2000 años o más de 2000 años, siguiésemos leyendo y viendo y examinando sus vidas que caminaron con Jesucristo. Si Jesús simplemente hubiera abandonado la pretensión de ser el Hijo de Dios, nunca había sido condenado. Ponte a pensar eso. Si él no quisiera ser condenado, y él no quisiera ir a la cruz, lo único que tenía que hacer es negar su divinidad. Pero fue su pretensión de ser Dios y su falta de voluntad para retractarse de él lo que lo crucificó. No solamente tus pecados y mis pecados, y los pecados del mundo llevaron a Cristo a la cruz, pero también el que él no se retractara de lo que él creía y de lo que él vivía y de lo que él era, fue lo que lo llevó a la cruz. Sin mejorar su credibilidad y reputación histórica, fue lo que motivó a Jesús a mentir. De ninguna forma. Hay que explicar cómo el hijo de un carpintero, de un pobre pueblo de Judea, podría anticipar los acontecimientos que capitalizaran su nombre al protagonismo mundial. Y cuando digo al protagonismo mundial es porque hoy día, sea quien sea, donde esté, sabe quién es Jesucristo. Así lo tomen o no lo tomen en cuenta como Dios, saben qué significa ese nombre, de dónde viene ese nombre, qué es lo que encierra ese nombre. Y es algo que muchas veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta. Pero vamos a un corte y vamos a regresar con otra de las preguntas. Regresamos. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia.
Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos. Somos futuro. Entonces podremos decir, ¿cómo sabría Jesucristo que su mensaje sobreviviría? ¿Cómo sabría que iba a perdurar lo que él había hecho? Por un lado, los discípulos de Jesús habían oído y Pedro lo había negado 3 veces. No es exactamente la fórmula para lanzar un legado religioso para nadie. Mohammed, en el Islam, nunca dijo nada por el estilo. Es más, sus palabras no tenían la autoridad que tuvieron las palabras de Jesucristo. En ninguna otra religión ha habido ninguna persona que hable con esa autoridad, con esa franqueza y con ese compromiso y convicción en sí mismo de lo que es. ¿Pero creen los historiadores que Jesús es un mito? Los eruditos han examinado las palabras y la vida de Jesús para ver si hay alguna evidencia de un efecto o defecto en su carácter moral, lo cual no han podido encontrar. De hecho, incluso los escépticos más ardientes están aturdidos por la pureza moral y la ética de Jesucristo. Según el historiador Philip Schaeffer, no hay evidencia ni en la historia de la iglesia ni en la historia secular de que Jesucristo fuese un mito. No hay evidencia de eso, sino una realidad. Así lo pone Schaeffer, y así es como lo argumenta. Dice, ¿cómo en nombre de la lógica y el sentido común y la experiencia podría un hombre engañoso, egoísta y depravado haber inventado y mantenido consistentemente de principio a fin el carácter más puro, noble, conocido en la historia, con el aire más perfecto de verdad y realidad? Si fuese una mentira, ¿cómo lo logró? Ir con la opinión de mentiroso parece nadar río arriba, es como nadando río arriba, contra la corriente, contra todo lo que Jesús enseñó, vivió y murió. Sí. Para la mayoría de los eruditos simplemente no tiene sentido, no tiene razón de ser que él hubiera mentido o que fuese un mito. Sin embargo, para negar las afirmaciones de Jesús, uno debe encontrar alguna explicación que nadie la ha dado. Nadie nos ha dado una explicación coherente de si fuese o no fuese Jesucristo real, o si fuese o no fuese un mito. Pero todo indica lo contrario. Y cuando digo que si fuese o no fuese, o que sea o que no sea, cuando digo lo contrario es de que todo afirma de que Él fue hombre y que Él es Dios. Así las afirmaciones de Jesús no son ciertas y Él no estaba mintiendo. La única opción que queda es de que debe haber sido engañado Él mismo. Y no creo que Él hubiera sido engañado Él mismo tampoco. Pero tenemos que ver esto. Y la pregunta sería, ¿podría Jesús haber sido engañado a sí mismo? ¿Podría Él haber vivido una mentira? Albert Schweitzer, que fue galardonado con el premio Nobel en el 1952 por su esfuerzo humanitario, tenía su propia opinión sobre Jesucristo. Schweitzer incluyó que la locura estaba detrás de la pretensión de Jesús de ser Dios. En otras palabras, Jesús se equivocó acerca de sus afirmaciones, lo dice Schweitzer, pero no mito
intencionalmente, no hubo una mentira tampoco intencionalmente. Según esta teoría, Jesús fue engañado haciéndole creer que él era el Mesías, dice Schweitzer. Louis Schweitzer consideró esta opción cuidadosamente y dijo lo siguiente: dedujo que si la afirmación de Jesús no era cierta, entonces debe de estar totalmente loco. Louis razona, okay, que alguien que decía ser Dios no sería un gran maestro moral, o sería un lunático, o a un nivel con el hombre que dice que es ¿qué te puedo decir? Un esclavo de lo que él cree. Pero por todo lo contrario, él sería el mismo diablo, si él afirmase algo que no era real. Sin embargo, todo indica que Schaeffer está equivocado y que Jesucristo era toda realidad. Sí, la mayoría de los que han estudiado la vida y las palabras de Jesús le reconocen como extraordinariamente racional, coherente, real y autoritivo en sus enseñanzas. Pero sí te puedo decir algo, sí. Habían muchos escépticos que inclusive han reconocido que Jesucristo es Dios y que no pueden afirmar otra cosa. Sí, cuando Platón escribió a su nombre, justo imaginario, describe exactamente el carácter de Cristo. Si la vida y la muerte de Sócrates son las de un filósofo, la vida y la muerte de Jesucristo son las de un Dios. Y eso fue escrito por Platón. Sí. La vida y la muerte de Jesucristo son la de un Dios. ¿Loco? Era lo último que se podía etiquetar a Jesucristo. No hay forma de decir que él estuviera loco. Así que lo que queda es que Cristo fue quien dijo que era. Y si no lo fuese, estaría totalmente loco, lo que no lo es. ¿Por qué queremos decir? Estamos hablando de locos y de otro nivel de carácter de las personas como mentirosas, falsas, etc. Al nivel de otras personas como Charles Manson o como todos esos que hemos oído o que han perseguido la justicia, etc., no se pueden comparar con la vida de un Jesucristo. La idea de que todo el curso de la civilización para más de la mitad del mundo podía tener su destino cambiado y puesto patas arriba por un loco es descabellado. Y cuando digo patas arriba por un loco es porque tú y yo, al momento de confiar en Jesucristo, estamos reafirmando su identidad y su deidad. Y aunque no lo creas y no lo consideres el Mesías y no lo consideres Dios, tienes que preguntarte, ¿quién más ha cambiado todos los mundos, toda la historia de la humanidad, sino Jesucristo? Un hombre común y corriente lo podría haber hecho. Es más, ¿ha habido alguien más que haya intentado cambiar el curso de la humanidad y la historia por los últimos 2000 años? Nadie. Entonces, las preguntas prevalecerán. ¿Era Jesús un mentiroso o un lunático o era el Hijo de Dios?
¿Podría Jefferson haber tenido razón al etiquetar a Jesús como solo un buen maestro moral mientras negaba su deidad? No lo podemos ver, pero sí lo podemos reconocer. Pero para eso vamos a empezar con estas preguntas del próximo programa. Vamos a poder contestar, con veracidad, que Jesucristo fue humano y fue Dios. Pero tenemos que descubrir qué es lo que Él hizo para poder hacer todo lo que hizo dentro de su humanidad y no como Dios. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos hacer para ser un ejemplo del caminar de Jesucristo hacia esta humanidad que tanto lo necesita? Para eso te pedimos que vengas a CCBM Master Seminary, y puedas tomar tus cursos. También te pedimos que nos puedas ver, si quieres ver estos programas y analizarlos aún más, los puedes ver en YouTube o en Facebook. Pero recuerda, somos más que teología. El camino a Jesucristo. Eso es lo que significa CCBM Broadcasting. Y es lo que significa CCBM Master Seminary. Que tú y yo somos uno en Cristo. Siempre y cuando tú creas en Él. Pero la pregunta permanece. ¿Tú sabes a dónde vas? ¿En dónde va a terminar tu vida? Tienes que responderte esa pregunta con toda sinceridad. Creas o no creas. Pero regresaremos para contestar esas preguntas. Hasta nuestro próximo programa. Dios te bendiga.